¿Comenzamos de nuevo? Comencemos de nuevo, porfa. La enseñanza es una actividad, un hacer, una práctica, en la que debe haber al menos dos personas, una de las cuales posee un conocimiento o una habilidad que la otra no. La primera intenta transmitir esos conocimientos o habilidades a la segunda, estableciéndose entre ambas una cierta relación a fin de que la segunda los adquiera. Hablamos de enseñanza como un intento, dado que no es posible asegurar que aquello que se quiere comunicar sea efectivamente transmitido. ¿Qué es la enseñanza según el actor? Pregunta. Recordar y seleccionar la situación de enseñanza de la que fueron partícipes que pueda representar esa frase. Relatarlo y responder por qué creen que esa situación fue elegida, esa situación elegida representa el concepto de enseñanza presentado anteriormente. Bueno, primero que nada respondimos el concepto que es la enseñanza según el autor. La enseñanza es la relación de hacer o la práctica que se establece entre dos individuos para la transmisión de un conocimiento que el otro desconoce, sin asegurar el entendimiento de dicha información. Un ejemplo informal, o sea, nosotros hicimos tres ejemplos. Dimos como un ejemplo de manera informal y otro en un contexto áulico, en un contexto académico. Bien. Un ejemplo informal sería el proceso de enseñanza entre dos personas en la pesca, donde hay un horizonte difícil de determinar si en la relación de aprendiz y el maestro el conocimiento fue bien transmitido y cuál fue la calidad del aprendizaje. Puede haber adquirido la técnica, pero no lograr pescar porque no había disponibilidad de peces. Otro ejemplo sería en un contexto de una clase de historia donde se pone en foco que el estudiante sepa las fechas específicas y no se garantiza que adquiera la comprensión del contexto histórico y la implicancia del suceso. Otro ejemplo también puede ser el aprendizaje de las tablas numéricas, donde es difícil saber si el estudiante repite de memoria o realmente adquirió el conocimiento desde una comprensión y razonamiento del mismo. Por ejemplo, 4 por 4 es igual a 16. ¿Realmente el alumno comprendió que ese resultado surge de sumar 4 veces 4? Nosotros consideramos que esas situaciones elegidas representan el concepto de enseñanza presentada por el autor, porque existe la transmisión del conocimiento, pero no se puede garantizar que haya adquirido el grado o la calidad de aprendizaje. Bien, Itatí. ¿Ustedes leyeron la devolución que yo les hice? ¿Tuvieron la posibilidad? Sí, profe, tuvimos la posibilidad. Bien. No hicimos la corrección o sea, no hicimos porque queríamos plantearlo acá para poder llevarlo a contexto porque por ahí esa evolución de grupo queda en el grupo y estaría bueno que por ahí se plantee o se debata porque a lo mejor esa misma duda, al ser el primer grupo, despeja otras dudas a los compañeros. Ok, bien. Bien, yo les decía que en términos generales los ejemplos... Perdón, profe, hay gente que quiere ingresar. Ah, Sí, bueno. profe. Ahí me fijo. Espérenme un segundo. Les decía yo que la explicación en cuanto a que la definición que están dando los autores tiene que ver con que la enseñanza es un hacer o una práctica en la que hay un sujeto que posee un saber que intenta, ¿no?, transmitírselo a otro, que en un primer momento quizás no lo sabe. Es un intento o una intención que no necesariamente da como resultado que el otro aprenda absolutamente todo lo que yo le he pretendido enseñar, ¿no? Aunque esto hemos aclarado siempre
que siempre que uno está en una situación de enseñanza, el objetivo es que el otro aprenda. Por eso es que esa acción de enseñar está tan vinculada con lo del aprendizaje. Ahora, en el ejemplo de los peces, que ustedes planteaban de que, bueno, hay una persona que enseña a pescar, que enseña la técnica, pero quizás el otro va a pescar y no pesca, porque capaz que no hay suficientes peces, o no era la hora, o no sé qué pasó, que qué sé yo. Pero no sé yo si la cantidad de peces que pesco tiene que ver con la perfección de la técnica. Entonces, en ese sentido yo le decía que pensaran un poco en el ejemplo, porque si la finalidad del que enseñaba era enseñar una técnica de pescar, ¿no? El otro probablemente lo haya aprendido o haya aprendido parte de la técnica, pero que pesque más o menos peces, me parece que no representa la calidad de la enseñanza. No sé si se comprende lo que quiero decir. Sí, entendemos, porque significa que hay cosas que no influyen directamente a lo que tiene que ver con el proceso de la enseñanza, de esa transmisión de conocimiento. No se puede evaluar si adquirió o no la técnica, porque son otros factores los que influyen en si pescó más o menos, o si pescó o no. Claro, ¿no? Entonces eso les quería hacer ver yo. Y otra cuestión es que también tenemos que tener claro nosotros, los que vamos a enseñar, cuál es el objetivo, la finalidad que tenemos para enseñar este contenido y no otro. Porque si yo, profe, enseño de memoria la tabla del 4, ¿no? Y mi objetivo es que el alumno pueda repetir, ¿no?, esa tabla, y el alumno la repite, entonces después no puedo pensar si en realidad él comprendió o no. Todo depende de lo que yo, docente, haya pretendido. Ahora, si yo enseñé una estrategia para poder comprender cómo se produce el proceso de la multiplicación que lleva después a una tabla, y el alumno lo único que hace es repetir la tabla, pero no me puede explicar el proceso, ahí sí quiere decir que yo intenté enseñar algo y el otro no lo aprendió y se quedó nada más que con la parte memorística. Pero eso es lo que nosotros planteamos, profe, en ese ejemplo. Que si el alumno, porque planteamos desde una perspectiva cuando nos tocó a nosotros ser estudiantes, que nos decían, para mañana tienen que, o sea, lo planteó un compañero en el debate, para mañana tienen que saber las tablas del 4, del 5, del 9. Bueno, nosotros como maquinita, pero no razonábamos si 4 por 4, ¿por qué era 4 por 4 daba ese resultado? bien. Y a eso es lo que nosotros quisimos plantear, esa lógica de si se comprendió o no que el razonamiento era que se debía sumar 4 veces 4. Claro, pero el profe, ¿cuál Claro, era la intención que claro, pero en ese tenía? tiempo, No sé si me profesor, siguen, porque todo lo que depende pasa es que en ese de tiempo, cuál es la profesor, intención que yo tengo, porque si el profe lo único que le interesaba era que mañana sepan de memoria la tabla, ¿no? Es una cosa. Ahora, si el profe les hubiera dado un problema en el cual tenían que ellos razonar y hacer este proceso que tenían que multiplicar 4 veces 4, hubiera sido diferente. claro, permiso. Lo que pasa es que esos ejemplos también, o sea, y el debate que armamos lo planteamos desde la interpretación que nosotros hicimos de esa definición de lo que era el aprendizaje. Entonces, lo charlamos y concluimos que para nuestro observador le estaba faltando como esta parte de la retroalimentación, si estaba el aprendizaje logrado o no. Entonces, como vimos Porque el como que texto habla de era un intento. superficial la concepción del aprendizaje, dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos llevar a ejemplos? Y esos fueron los ejemplos que plasmamos, ¿no? Como que le faltaba una vuelta más, a nuestro entender, a esa definición de aprendizaje. Bien, bueno, Claro. Profe, ¿hay gente en la sala de espera? bien. Sí, todavía a mí no me aparecen.
Bien, vamos a Relación. aclarar algunas Claro, ¿no? cuestiones más con Perdón, respecto ¿no? a esto en este cierre, para que un poco podamos entender esto del intento. El intento tiene que ver con que no siempre lo que yo voy a enseñar el otro lo aprende, pero siempre yo tengo que tener claro qué es lo que yo quiero enseñar, ¿sí? En ese qué quiero enseñar va a ser la forma o estrategia que voy a utilizar, ¿no? Para enseñarlo. El intento... Perdón, ¿el intento también tiene que ver en esa concepción con la intencionalidad? Exacto. O sea, con el objetivo de la... Con la ok. intención. Ahora Yo estoy tengo la entendiendo. intención de tal cuestión, pero porque yo tenga la intención, esto mismo que está pasando ahora, ¿no? No todo lo que quizás yo estoy tratando de explicar sea lo suficientemente clara, por más que lo intento, ¿no? Para que el otro comprenda todo lo que yo quiero decirle. Perfecto. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bien. ¿Preguntas el resto del grupo? Disculpe, profesora, ahí yo es también como que yo no entiendo lo que usted quiere explicar. Porque, o sea, yo veo que los chicos pusieron ese ejemplo, ¿no? De que intentaron o que demostraron, y que me parece que ellos apuntaron a tener, a verlo de una y de otra manera, eso que intentaron enseñar. No sé, a lo mejor, no sé qué es lo que usted nos quiere decir de que lo tienen que, digamos, como que arreglar. Porque yo veo en los dos ejemplos que ellos, o sea, desde lo que yo comprendo, que son claros con, por ejemplo, ellos enseñaron una técnica de pescar, ¿no es cierto? Hicieron la demostración, fueron al río, y el otro no pudo pescar. Pero digamos, a ver, la enseñanza ahí estuvo. Claro, la Después, enseñanza, independientemente del contexto, que pescó o no pescó, es porque a lo mejor no había peces en el agua, porque el río estaba seco, pero ahí se intentó y se demostró que pudo enseñar, que de hecho, porque no es que el chico no aprendió, sino que no pescó porque, bueno, no sé, suponte, no había, o estaba turbio el agua, qué sé yo, se me ocurre pensar. Y de la otra manera, yo también, desde mi manera... Te paro ahí. Como lo estás expresando, está bien. Por eso yo les señalaba a ellos en su escrito, ¿no? Que hayan podido pescar o no, ¿no? Depende de otras variables que yo no puedo manejar. Pero a lo que vamos, profe, es que ahí nosotros no podemos garantizar si el alumno entendió o no entendió la técnica, comprendió o no comprendió lo que nosotros quisimos explicar. ¿Y por qué no lo Y podés? eso es lo que nosotros... Pero ¿y por qué no podés? Porque no podemos garantizar si aprendió o no aprendió, porque uno enseña, en este caso, a cómo pescar, cómo armar la caña, el anzuelo, cómo poner la carnada. ¿Cómo evaluar? El otro estás enseñando la técnica, entonces ¿cómo vas a evaluar? Claro. Porque yo tengo que evaluar en función de lo que yo enseño, no proponer otra cosa. ¿Qué entonces evaluarías ahí? Si aprendió a armar la caña, a poner el anzuelo, la carnada. Tal cual, esas son las cosas. No, Bien. No si pescó más o pescó menos. Bien, No, pero perfecto. sí, ahora sí, sí, ahora ahí sí claro. entiendo. ¿Entendés? Porque Pero eso ahora fue lo que siento- nosotros quisimos poner. Porque no iba a depender de lo... de que es como nos decía Andrés ese día. No, capaz que fuiste a pescar a la arena, que fue en forma de chiste que nos decía. Pero no era ese el propósito, sino que aprendiera esa técnica que se le enseñó. Claro, entonces... Pero si había pescado, no, nosotros no íbamos a poder controlarlo. Sí, pero yo puedo... Usted, profe, lo que quiere decir ahí es el proceso, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué sé yo? Claro, el proceso. Es capaz que nosotros en la redacción no expresamos lo que nosotros quisimos, Lo que pero nosotros sí pensamos. era eso. Nosotros quisimos, lo que Exactamente. nosotros hicimos fue evaluar la técnica, si se entendió o no se entendió. Si pescaba o no pescaba, ya era otros factores que influían. Claro, es otro factor. Es otro Claro.
¿eh? No podés enseñar Claro. muy bien Es la otro técnica. factor, pero por ejemplo, cuando yo hablo de la intencionalidad y que no necesariamente el otro aprende todo, quiere decir que yo enseñé una técnica y enseñé que, qué sé yo, que el carril donde va la tanza se tiene que poner de tal manera. Y quizás el alumno, en vez de ponerlo de la manera en que yo lo enseñé, lo pone de otra. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir de que, bueno, yo lo enseñé de esta manera, pero el alumno no lo hizo de la manera en que yo lo enseñé, ¿sí? Porque yo estoy evaluando la técnica, a ver cómo arma la caña, cómo pone el carril, cómo pone la tanza, cómo hace el nudo, ¿no? Porque estoy enseñando la técnica. Ahora, entonces ahí yo puedo decir, bueno, yo enseñé la técnica de esta manera, pero él aprendió la mitad de la técnica, no la aprendió toda. Es como, qué sé yo, no sé, algunas de ustedes que son profes de peluquería, donde yo enseño que se corta de tal manera y el alumno no aplica, no realiza correctamente la técnica. Utiliza otra porque él está acostumbrado a cortar de otra forma. Pero la cantidad de peces o no que pesca, ¿no? Eso ya es otra cosa. Es otra cosa. Tiene Claro. que ver con esta relación enseñar-aprender. Tiene que ver, pero no es este correlato de que, bueno, de que entonces quiere decir de que yo voy a pescar todos los peces que hay en el río, no. En ese sentido, quizás como está escrito, no se entiende. Está mal. Por eso es que yo Claro. como que lo señalo desde ese lugar. Claro, sí. ¿Estamos? Sí, sí, ahora sí se entendió. Ok. Después cuando veamos unas diapositivas que armé, quizás ahí se les va a aclarar otras cuestiones más. ¿eh? Bueno, vamos al grupo 2. ¿Qué le toca al grupo 2? Hola, ¿Está profe. Silvana? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah. Silvana, ¿vos vas a hablar? Hola, profe. Sí. Bueno, a nosotros nos tocó, la enseñanza es una guía del aprendizaje mediante andamiajes. Bueno, el autor afirma que la enseñanza brinda una serie de estructuras auxiliares que dan apoyo en los procesos de construcción del conocimiento de los alumnos. Dicha estructura canaliza y facilita los procesos en que cada estudiante recrea y se apropia del contenido. La misma se monta o retira de acuerdo a lo que demande la progresividad de cada proceso en particular. Bien. Estos procesos culminan cuando la estructura ya no resulta necesaria y podemos concluir en que hemos logrado una buena enseñanza. Un ejemplo que nosotros, bueno, que se le presentó a uno de nuestros compañeros, fue en una capacitación del trayecto formativo operador de computadoras personales. Bueno, en este trayecto el alumno debía asimilar una serie de técnicas de mecanografía para luego comenzar a relacionarse con el software, procesador de texto. Una vez que el estudiante se apropia de dichas técnicas, se procede al análisis de la interfaz del programa, donde se estudian cada una de sus herramientas. Por último, se enseñan todas las funciones del procesador, y en este último paso convergen e interactúan los conocimientos adquiridos previamente en mecanografía y herramientas del software. Dice, en este ejemplo nos muestra cómo es necesario ir construyendo saberes de forma progresiva y en correlatividad. La mecanografía y el conocimiento de la interfaz sirven de apoyos para después poder usar el procesador de texto con solvencia y autonomía. Bueno, y bien, ¿cómo lo podríamos como explicar sencillo? La enseñanza genera andamiajes que ayudan o facilitan, ¿no?, el aprendizaje del otro. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, quiere decir, profe, que la enseñanza es como una estructura que se la compara con un andamiaje, porque nosotros la utilizamos para enseñar determinado conocimiento a los alumnos, y a medida que vemos que ellos van asimilando ese conocimiento, lo corremos del lugar a esa estructura, ese andamiaje, que es la enseñanza, para proceder a enseñar otros conocimientos, ¿sí? O sea que no es fija, es una estructura que se va moviendo de acuerdo a las necesidades nuestras de enseñar. Bien, bien, muy bien. Cuando los autores hacen referencia a que la enseñanza, ¿no? Implica un andamiaje, ¿no? Que sirve de ayuda para que el otro aprenda, un poco utiliza esta imagen del andamio que se utiliza en las obras, ¿no? ¿Cómo es un andamio? ¿Qué es un andamio? A ver, ¿quién me ayuda en eso? ¿Cómo es un andamio que se utiliza en una obra de construcción? Es una estructura auxiliar. Bien, ¿y esa estructura cómo está Por la cual se camina. Formada? Por dos se va laterales armando. y una madera. Claro, dos laterales armado en por forma dos vertical piezas por una horizontal. Tiene las dos Pero- escaleras y después tiene 4 barras que las mantienen separadas ahí firmes. Bien, y tiene como Claro, creo que la característica que tiene también es que se va armando gradualmente y según la necesidad. Bien, Va acompañando a la construcción. bien, y Claro. si nosotros estuviéramos haciendo un edificio alto, ¿cómo tendríamos que ir haciendo, digamos, esa madera en donde yo estoy construyendo acá y termino acá y